Muy buenas tardes, mis queridos seguidores del programa La Revista El Liberteño, revista de análisis político y crítica libre, bajo la conducción de quienes habla economista Pedro Medina, único responsable del programa. Primeramente, hay que hacer un reconocimiento a la policía, a las Fuerzas Armadas, cómo se están desplegando, proyectándose, a los pueblos que están totalmente aislados, sin comunicación. No hay alimentos, no hay medicina, no hay frazada, no hay ropa, no hay nada. Y nuestra Fuerza Armada está al servicio de las comunidades y las fuerzas policiales. Faltan manos para ayudar al pueblo. Ese es el compromiso de los uniformados para el pueblo peruano. Y si no perdemos la memoria, hace poco, gente que sin pensar fueron manipulados por gente terrorista para que mataran a los soldados. Y todavía utilizan a las mujeres aymaras a que vayan a los medios de comunicación local de Lima a denunciar que han sido agredidas y a denunciar por los muertos, víctimas de las grandes movilizaciones que según ellos han realizado para desconocer a Dina Boluarte. Craso error, porque justamente esa gente de las comunidades campesinas originales, oriundas, lo que quieran llamarse, han sido manipulados por esta secta terrorista y por los reservistas que gratis no trabajan, gratis no realizan para la destrucción del Estado. Ya quieren liberar, quieren hacer de Puno una zona liberada al servicio de Bolivia, al servicio del clan del narcotráfico, enabulado por la bandera de Evo Morales. ¿Qué diablos tiene que hacer Evo Morales con los puneños? ¿Qué vínculo tiene Evo Morales con el Cusco? ¿Qué vínculo tiene Evo Morales con los gobiernos comunistas regionales y locales? ¿O es la forma de un plan siniestro para destrozar geográficamente al Perú? Y hay que hablar así, honestamente, crudamente. La educación en el Perú, con una que lamentablemente tiene mi propio apellido, Medina, actual congresista del Grupo Morado, cambiaron la currícula académica en donde aparece a Abimael Guzmán como un héroe de la patria, a un genocida, a un delincuente, a un asesino. Lo idolatran los comunistas y lamentablemente el comunismo, hay dos partes importantes que se puede señalar: los extremistas enabolados por Pedro Castillo y los caviares, y han comenzado a copar los puestos del Estado, se han infiltrado con unas alianzas que empezaron desde Valentín Paniagua.
el señor García Sayán. Nos metió los comunistas en el Ministerio Público. Nos metió comunistas en el sistema judicial. Nos metió comunistas en las universidades. Nos metió comunistas en la Facultad de Educación, Ciencias Sociales, y lo más triste, nos infiltraron con profesores con una mentalidad sectaria, marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. Y hay que decirlo así sin miedo. Al Perú lo han secuestrado los comunistas. Y de igual manera en las facultades de Ciencia de la Comunicación, porque hay profesores de ese pensamiento marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. Ya han transmitido su sectarismo, han transmitido el rechazo a la sociedad. Y si comparamos en una economía cerrada con una economía abierta, en el cual la oferta y demanda determinan el precio de los productos a consumir, en cambio en una economía cerrada viven de los subsidios, viven una economía falsa. Y yo le pregunto al pueblo, ¿cuál de las dos desean? La oferta y la demanda. Porque el Estado necesita tener reservas, como el caso de los desastres naturales, para que pueda cubrir y para poder en el norte recuperarnos toda la infraestructura destruida por los huaicos. Son más de 50.000 millones. ¿Qué ha hecho la Comisión de la Reconstrucción? No han hecho nada. Lagarto, Vizcarra, el miserable de Sagasti y el ladrón de José Pedro Castillo. Y eso es si contamos los ladrones como el señor Toledo, que ya lo van a mandar de Estados Unidos. Y va a llegar al Perú, y espero que lo exhiban con un uniforme a rayas como delincuente para que se someta al Poder Judicial. Todo da vuelta. Todo da vuelta. Así como ridiculizaron a Fujimori, así como ridiculizaron a Abimael Guzmán, así lo tienen que pagar el señor Toledo. Y reitero nuevamente, para poder salir de la corrupción y despejarnos de todos los actos de crímenes que a través que nos informamos por los medios de comunicación, que a lo largo y a lo ancho del país los criminales ya no tienen piedad ni en los niños para cometer sus actos demenciales. No solamente los violadores deben ser condenados a pena de muerte, sino decirle al ministro de Justicia, decirle a los señores congresistas de la Comisión de Justicia, tiene que reactivarse la pena de muerte. Pero si es un impedimento el estar incorporados en la Corte de San José ante la Comisión de Derechos Humanos, porque de derechos humanos no tienen nada, solamente han liberado a terroristas, y todavía de los impuestos los peruanos se les ha tenido que indemnizar. Entonces, ¿qué esperan los congresistas? ¿O es que acaso tienen miedo? Renuncien, pues. O solamente viven de los viáticos, aparte de su pensión.
Necesitamos gente que verdaderamente vayan a luchar por los intereses del pueblo en el Congreso. Necesitamos un presidente que verdaderamente se amarre bien los pantalones en defensa del pueblo peruano. No más corrupción, no más actos criminales, no más Corte de San José, es decir, no más la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cuánto pierde el Perú por los corruptos? Miren, ante los fenómenos de la naturaleza, la agresividad de la naturaleza, esa comisión nacional que veían o tenían el encargo de la reconstrucción del país, ¿cuánto han invertido? Pues toda la plata se ha ido en los gastos de representación y los sueldos jugosos de lo que han integrado esas comisiones. Basta ya de tanta sinvergüencería, basta ya de corrupción. Por eso, la respuesta ante la corrupción es el crecimiento de la delincuencia y los actos criminales. Corrupción que envenenan al sistema judicial. Corrupción desde el momento que un mal juez recibe dinero. Corrupción cuando el fiscal recibe dinero. Mal habido. Entonces, ¿de qué vale los buenos sueldos a los jueces y a los fiscales si el sistema de la corrupción impera en este sistema judicial? De nada vale, de nada vale. Y lamentablemente, ahí está el quid del problema. Hace poco hemos visto el derrumbe de la fachada de la Municipalidad Provincial de Acopio. Que yo sepa, hasta en buenas condiciones. ¿Dónde está la plata del mantenimiento? Y tengo la plena seguridad que se han tirado la plata. Estos son actos de corrupción. Por eso vamos a meditar y vamos a analizar sinceramente. Vamos al corte comercial y regresamos.
a Putin por haber manipulado a esos niños croatas en llevarlos en centros de concentración. El poder judicial ruso lo ha sentenciado y puede ir preso, lo pueden destituir al presidente de Rusia. Y si hacemos una síntesis, ¿cuánto está perdiendo el gobierno ruso ante la invasión de Ucrania? ¿Cuánto está perdiendo? Porque es una guerra sin cuartel. Es una pérdida de millones, pérdida en sus soldados, que no van a regresar a sus hogares. Y el pueblo ruso se está levantando cabeza y reaccionando, porque nadie está preparado para una guerra, sino que lamentablemente el señor Putin es un militar que ha tenido su visión expansionista y le tiene miedo al occidente, a la OTAN. El comunismo agresivo ya lo hizo la China. Y agresivo porque se ha descubierto que en los laboratorios de un pueblo cubano, si que no me equivoco, se le escapó esta bacteria, en cual ha matado no solamente a los chinos, sino al mundo entero por la pandemia del COVID-19. Y todos dicen que era una bacteria que lo lanzó a Estados Unidos, pero los españoles invirtieron, y los extranjeros que invirtieron en la China, cuando regresaron a sus hogares, regresaron contaminados. Y hicieron una leyenda que el mono, que el murciélago, que la serpiente son los culpables por el consumo, cuando ese consumo es ancestral. ¿Cómo engañan a un pueblo? ¿Cómo han querido engañar al mundo entero? Ahora pues la China tiene que reivindicar a la familia y a los deudos que han muerto por el COVID-19. Y nosotros que sí creemos en Dios, que nosotros somos devotos del Señor, que nosotros sí tememos a la ira del Señor, Rusia va a entrar en etapa en donde el pueblo lo va a derrocar al dictador, al enfermo, al señor Putin. Tenga la plena seguridad. Ahí sí se va a correr de Dios. Ahí sí se va a acordar. Bueno, vamos al corte comercial.
Y los ronderos, a lo que agarran latigazo a la gente que comete un error, una falta. ¿Dónde están los ronderos? ¿Dónde están los profesores que se han infiltrado en las rondas campesinas? ¿Dónde están los comunistas que manipulan las rondas campesinas? Yo me pregunto. Yo soy serrano, mi abuelo es serrano. Como muchos que me están viendo tienen descendencia serrana. Entonces, pues, no todos los de la costa tienen la suerte de ser diferentes a la gente de la sierra. Esa es demagogia. Gran parte de la población y los grandes intelectuales son de la sierra del Perú y del sur. ¿Acaso César Vallejo no era serrano? Ciro Alegría no era serrano. Tupac Amaru no fue serrano. Micaela Vacía no fue serrana. Por favor, pues. A ver, señores ronderos, clase privilegiada que nos manejan los maestros que salen de universidades y de institutos y salen como comunistas feroces, que no tienen piedad en malograr la mente de los niños y de los jóvenes. A ver, los líderes ancestrales de la ronda campesina, ¿por qué no los agarran a latigazos a estos miserables? Miren el destrozo que han hecho en el país. Y las Fuerzas Armadas, en cual mataron utilizando a las comunidades nativas, como el caso de los aymaras, para que mataran soldados, hijos de su mismo pueblo, serranos. ¿Puede ser justo? Por eso que la pena de muerte tiene que instaurarse en el Perú. Y si los congresistas no lo hacen, pues el pueblo tomará el Congreso. Delincuencia, criminales, no más. Y eso se cura con la pena de muerte. Han venido extranjeros en el Perú que imperan con sus bandas, con sus organizaciones internacionales, a dominar al mercado peruano. Pura extorsión. ¿Qué es esto, Dios mío? Y hay malos policías que desde la frontera deberían controlar, y por un sucio dinero al estilo Judas venden a su pueblo como Judas vendió a Cristo, a Jesús. Porque Cristo fue cuando lo crucificaron, y cuando Jesús, antes que lo crucifiquen, Judas lo vendió ante los romanos. Sí, señores, así es. Así está la situación. Hay una profesora, una directora, que la felicitamos, y ustedes lo han visto en las imágenes que hemos lanzado. Ha prohibido que en los centros de estudios los alumnos lleven celulares, que no se pinten el pelo, porque macho es macho y la mujer es mujer. ¿Y cómo el hombre se va a pintar el pelo? Y todavía usan aretes. ¿Qué es esto? La felicito a la directora, en cual a unos desadaptados que dicen ser padre de familia la quieren denunciar. Es el colmo. Es el colmo. Por eso el Perú tan relajado está que a veces los hijos le pegan a los padres. Así, señores. Porque si en el hogar no hay principios de autoridad,
Entonces los muchachos salen sin el miedo, sin el respeto, y hacen lo que quieren. Ya no juegan con pistolas de papel o con pistolas de mentira que antes jugábamos. Yo me acuerdo que peleaba cada rato con mi mamá porque agarraba la escoba como caballo. Ahora no. Ahora los jóvenes, los adolescentes, utilizan armas de fuego, como el caso Cayari, que raptando a una niña, y cuando se vio cercado por la policía, ante la asistencia del padre que cuidaba a su hija, la población aplicó fuente bujuna, todos a una, y lo masacraron al delincuente. Santa paliza y santo remedio. Por eso tenemos que pensar muy bien. El caso de Rusia y Putin, el caso de la profesora que es directora, digno ejemplo. Y lo de Putin, bien dado la sentencia por el Poder Judicial ruso. ¿Cómo va a llevarse los niños de Ucrania para meterlos a centros de concentración? ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Dónde está la humanidad? Y esperemos que el pueblo de Corea del Norte también actúen con valentía y se enfrenten al dictador, que creen que Corea del Norte es su chakra, a su familia. Y no es así. O la China, que es prácticamente una clase privilegiada, es la que controla. No hay ningún obrero, no hay ningún representante de la mano de obra. Todos son burócratas, todos son de la burguesía, todos son de la plutocracia, y el pueblo chino, bien gracias, cabeza agacha, porque la dictadura le impone ración de comida y ración de medicina. Y el pueblo solamente desarrolla su mano de obra y la explotación del hombre por el Estado. Un Estado putrefacto, corrupto, de que todo el mundo sabe, pero hasta ahora no hay pruebas que se demuestre que también circula el narcotráfico. Así es, así es. Vamos a rezar para que el pueblo chino se saque la venda de los ojos y salgan del yugo de la explotación, de la dominación mental por parte de estos sinvergüenzas, traferos, sinvergüenzas, vividores del Estado chino. Y Rusia, los rusos, lo sacarán a patadas a Putin. Acuérdense, ahí va a venir la verdadera revolución rusa. Este no es demagogia, esto es el sentir de un pueblo que tal vez no dominen el español, pero se comunican con el programa de la revista El Libertino. Bueno, sintetizadamente hemos sacado el programa al servicio de todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Volveremos mañana.